Vamos a realizar la siguiente actividad. Realice la discusión de la ecuación del lugar geométrico x al cuadrado menos 12y más 24 igual a 0. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación y vamos a tener que seguir cada uno de los pasos que enunciamos antes para hacer la discusión. En primer lugar, empezamos haciendo las intersecciones con los ejes. Sabemos que hay que hacer la intersección con el eje de las X. En relación a esto decimos, todo punto que se encuentre sobre el eje de las X presenta la ordenada Y igual a 0. Entonces, si reemplazamos en nuestra ecuación, nos queda X al cuadrado más 24 igual a 0. Por lo tanto, si despejamos, X al cuadrado es igual a menos 24. Y de aquí concluimos directamente que no existe intersección con el eje de las X, porque no encuentro ningún valor de X que elevado al cuadrado me dé un resultado negativo. Entonces, nuestra primera conclusión es que no existe intersección con el eje de las X. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta entonces para ir pensando en la gráfica. Cuando trabajamos con respecto al eje de las Y, todo punto en el eje Y presenta X igual a 0. Esto significa entonces que de mi ecuación original lo que tenemos es que aparece menos 12y más 24 igual a 0. Y de aquí entonces tenemos, despejando la Y es igual a menos 24 sobre menos 12, 2, y por lo tanto el punto de intersección será el punto 0,2. ¿Qué es lo otro que tenemos que analizar? La simetría. Cuando analizamos la simetría, las pensamos respecto del eje de las X, respecto del eje de las y del origen. Cuando vamos a pensar con respecto al eje de las X, pensamos qué es lo que pasa por encima y por debajo del eje. Si realmente lo que aparece por encima del eje se va a reflejar por debajo de él. O sea, todo punto XY y X menos Y si pertenece o no a la gráfica de este lugar geométrico. Para analizarla debemos cambiar a Y por menos Y. Y entonces fíjense que aquí resulta X al cuadrado menos 12 por menos Y más 24, lo que resulta X al cuadrado más 12Y más 24, y acá estamos dándonos cuenta de que efectivamente esta expresión que tenemos acá no es igual a la que aparece acá. Por lo tanto, podemos asegurar entonces de que no existe simetría con respecto al eje X. ¿Qué ocurre con respecto al eje Y? Lo que vemos ahora es que posicionándolos en el eje Y vamos con la X y con menos X. Un punto XY pertenece, el menos XY debiera pertenecer si la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Para analizar eso cambiamos X por menos X. Y entonces en nuestra expresión resulta menos X elevado al cuadrado menos 12Y más 24 igual a 0. Y si observamos, esto es lo mismo que teníamos antes. Esta expresión es X al cuadrado menos 12Y más 24, que es la que tenemos aquí, coincide con la anterior y por lo tanto entonces decimos que existe simetría con respecto al eje Y. Ahora bien, si tenemos que hacer la simetría con respecto al origen, lo que acá hacemos es cambiar de forma simultánea X por menos X e Y por menos Y. Si ustedes piensan acá, al cambiar X por menos X aquí no habría problema, pero si cambiamos Y por menos Y, este signo se convertiría en positivo y por lo tanto la simetría no existe. Entonces concluimos que no existe simetría con respecto al origen de coordenadas.
Otra cuestión que tenemos que analizar es la extensión. Y la extensión, como ya lo comentamos, se da y se analiza con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Qué es lo que queremos analizar nosotros con la extensión? Como su nombre lo dice, ¿cuánto se extiende la gráfica de mi función a lo largo del eje X? Dicho de una manera sencilla, ¿cuánto usa del eje X esa gráfica? ¿En qué lugar del eje X está ubicada esa gráfica? Para pensarlo de distintas maneras. Entonces, si nosotros tenemos que analizar la extensión en relación al eje X, lo que tenemos que hacer es, de nuestra ecuación original, despejar y. Si aquí despejamos y, obtenemos menos 12y igual menos x cuadrado menos 24. Por lo tanto, y no es más que menos x cuadrado menos 24 sobre menos 12, o sea, x al cuadrado más 24 sobre 12. Y fíjense, ¿qué es lo que uno tiene que analizar acá? No importa qué valor de x yo ponga, siempre voy a poder elevarlo al cuadrado, no importa qué número real sea el que yo considere, siempre voy a poder elevarlo al cuadrado, siempre le voy a poder sumar 24 y después al resultado dividirlo por 12. Esto me permite asegurar que x va a ser cualquier número real. ¿Sí? Entonces, en relación a la x no tengo ningún inconveniente. ¿Qué pasa en el eje de las y? Para analizar la extensión en el eje de las y, ahora en este caso debemos despejar x. Si despejamos x de acá, nos resulta x al cuadrado igual 12y menos 24. Y de aquí resulta que la x es más menos, calculamos raíz a ambos miembros, nos queda raíz cuadrada de 12y menos 24. ¿Puede tomar cualquier valor la y? No, porque yo necesito sí o sí que siempre el radicando sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que 12y menos 24 sea mayor o igual que 0. Y si de aquí despejamos y, resulta que la y debe ser mayor o igual que 24, dividido 12, 2. Esto significa que en relación al eje de las y, estaríamos pensando en que se usa para la gráfica desde el 2 hasta más infinito. Perfecto. Ahora bien, para construir la gráfica y ayudarnos, debiéramos encontrar algunos valores que nos permitan bosquejarla hasta tanto tengamos alguna otra información que más adelante vamos a aprender, pero por ahora podríamos pensar en encontrar algunos valores. Por ejemplo, si nosotros a x le damos el valor 0, acá en nuestra ecuación original, que la tenemos aquí, por ejemplo, más cerquita. Si esto vale 0, ya habíamos visto que era el punto 0,2. Por lo tanto, la y va a valer 2. ¿Sí? Si x, nosotros acá tenemos, fíjense, si despejamos la y de nuestra expresión original, nos quedaría menos x al cuadrado menos 24 sobre 12, por lo tanto, 12, negativo, por lo tanto esto sería x al cuadrado más 24 sobre 12. Y entonces, si vamos obteniendo algunos valores, diríamos, bueno, acá cuando la x vale 1, tendríamos 25 sobre 12. Cuando la x vale 2, tendríamos 2 al cuadrado 4, más 24, 28 sobre 12. Y efectivamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, nosotros estaríamos acá en condiciones de decir que cuando la x tome el valor menos 1,
Básicamente, como es simétrica con respecto al eje Y, va a asumir el mismo valor que en 1, 25 sobre 12, menos 1 al cuadrado 1 más 24, 25 sobre 12, y cuando tome el valor menos 2, va a ser el mismo valor que tenía en 2, 28 sobre 12. ¿Sí? Y así podríamos seguir, por ejemplo, obteniendo otros valores para 3, para 4, por ejemplo, para 5, y entonces tendríamos 5 al cuadrado 25 más 24, 49 sobre 12, y estaríamos también en condiciones de decir que para menos 5 estamos también en el 49 sobre 12. Sí, entonces acá tenemos una serie de valores que nos van a permitir fácilmente construir la gráfica de la función que estamos considerando. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿cómo haríamos entonces nosotros para construir esa gráfica que tenemos aquí? Nosotros sabíamos que el punto 0,2 era la intersección con el eje de las Y. Y coincide con que acá es una de las imágenes que tenemos al construir la tabla. En relación, si nos ponemos a mirar los valores, por ejemplo, la imagen del 1 es 25 sobre 12, o sea, 2,08. Para 1 tenemos acá muy cerquita, para menos 1 tendríamos exactamente lo mismo. Y si, por ejemplo, pensamos en la imagen de menos 2, es 28 sobre 12, un valor 2,33, o sea que para 2 también nos estaríamos moviendo acá muy cerquita, y para menos 2 muy cerquita. Y si consideramos para 5, la imagen del 5 es 4,08, o sea que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, su imagen es 1, 2, 3, 4 y un poquito, y de este lado, por la simetría, en el menos 5 nos estaría pasando lo mismo. Así que si empezamos y pensamos en unir estos puntos, veríamos que la conclusión que fuimos sacando es que la gráfica es esta. Entonces, fíjense que vemos que existe simetría con respecto al eje de las Y, no hay intersección con el eje de las X. ¿Y qué ocurre? No tenemos problema en relación a la extensión con el eje de las X, ahí estamos bien. Sin embargo, en relación al eje de las Y, solo tenemos valores de Y desde 2 en adelante. Tenemos acá la posibilidad de volver a compartir aquel GeoGebra que vimos en su oportunidad, donde esta ecuación que yo les presenté ahora es la que había surgido de esto que decía: miremos el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo 0,5 y de una recta y igual a menos 1. Si trazábamos esa gráfica, fíjense que acá veíamos que nos quedaba de esta manera, que coincide con lo que nosotros recién pudimos obtener gracias a hacer toda la discusión del lugar geométrico. Yo los invito entonces ahora a que ustedes retomen el material que les dimos, traten de hacer todas las actividades, los ejercicios, lo que tenemos propuesto, y así vamos a poder seguir avanzando y dar por finalizado esta primera parte que refiere a elementos de geometría analítica.